Hola jóvenes, esperando que se encuentren bien. Vamos a aprovechar esta instancia de hacer un pequeño repaso de las propiedades de potencia, propiedades de raíces y propiedades del logaritmo. Obviamente también viendo los conceptos de esto. Estos conceptos son importantes porque ya a esta altura de su existencia se asume que se saben y hay algunos conceptos que son súper fáciles de olvidar, por lo cual vamos con este pequeño resumen. Lo primero que tenemos que acordarnos es el significado y la definición de potencia. La potencia en sí viene de lo que se le conoce como una multiplicación iterada. ¿Qué significa una multiplicación iterada? Que un número se repite muchas veces constantemente. En este caso, ese concepto lleva lo que es la potencia, donde un mismo número se repite y se multiplica tantas veces como lo indica el exponente. Entonces, ese número que se repite se conoce como base y la cantidad de veces que se repite, que se está multiplicando, se conoce como exponente. Y por supuesto, como bien dice acá, esta expresión se lee a elevado a n, es decir, el número que se repite se eleva o se va a repetir la cantidad de veces que indique el exponente, que en este caso es n. Hay que tener unas ciertas precauciones y ciertos cuidados. Lo primero, que acá tenemos la definición o el uso básico de la definición de potencia. La base es 5, el exponente es 3. Significa que el 5 se multiplica por sí mismo 3 veces. Entonces me queda 5 por 5 por 5. Yo puedo resolver esas multiplicaciones y voy a llegar al resultado 125. Donde yo tengo que tener cuidado es cuando me ponga a jugar o tenga que realizar ejercicios cuando la base de la potencia tenga exponentes negativos. Porque no es lo mismo decir el menos 3 elevado a 4, que en este caso como la paréntesis está en el menos 3, el menos 3 actúa como base, por lo cual el menos 3 se multiplica o se repite 4 veces, menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. En cambio, si no hay un paréntesis, lo que se está repitiendo no es el número con el signo, sino que solamente el número. Como en este ejemplo que me dice menos 3 elevado a 2. Sería la potencia 3 por 3 y a ese resultado se le conserva el signo que es menos. Es totalmente distinto, como les menciono, a que en el primer caso de acá, que es menos 3 elevado a 4. Cuando tengo casos así, que la potencia de exponente negativo o la base negativa se me repite, hay que acordarse la regla de los signos en la multiplicación y la división, que me dice, si yo multiplico dos números con signos iguales, su resultado automáticamente es positivo. Y si multiplico signos diferentes, su resultado es negativo. Entonces acá, si me fijo solo en los signos, menos por menos me da más por menos es menos y menos por menos me da más. Su resultado es positivo. Multiplico después los números solamente. 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27, 27 por 3 es 81. Algo que me va a ayudar para saber esto es súper simple. Si el exponente es par, el resultado va de la potencia. Si la base es negativa, automáticamente es positivo. En cambio, si el exponente es impar, su resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si el exponente es un número par, recordemos que los números par, 2, 4, 6, 8, 10, 2, es decir, todo número que se pueda dividir en forma exacta por 2. Si la base es negativa, como su número es par, por la definición o la regla de la multiplicación de los signos, siempre van a haber números que se van a contradecir en sí mismos y me va a dar siempre positivo.
En cambio, si son impares, siempre va a haber uno que me va a sobrar y ese uno me va a cambiar automáticamente todo en negativo. Por eso, por ejemplo, acá tengo menos 1 elevado a 123. Como yo sé que el 123 es negativo, perdón, es impar, automáticamente yo sé que su resultado me va a dar menos 1. En cambio, en este menos 1 elevado a 456, su exponente es par, por lo cual menos 1 elevado a 456 automáticamente va a ser 1 positivo. Entonces repito, si tengo una base negativa y su exponente es par, su resultado automáticamente es positivo. Si el exponente es impar, su resultado automáticamente es negativo. Entonces, como resumen, podemos tener presente lo siguiente. Primero que todo número elevado a 0 siempre es 1. Segundo, si tengo un número y no tiene exponente, lo que en realidad tiene es un exponente 1 que no se coloca. Tercero, no es lo mismo menos a elevado, por ejemplo acá 2 elevado a n, es totalmente distinto a elevar el menos a elevado a 2n. ¿Por qué acá colocamos 2n? Para dar a entender que sea número par. Porque si fueran números impares, serían iguales, pero si son números pares, ahí hace la diferencia. Cuarto, y no por eso menos importante, que menos a elevado a un número par va a dar como resultado un número positivo. En cambio, menos a elevado a un número impar, su resultado va a ser negativo. Y finalmente, el 1 está elevado a cualquier número, porque siempre me va a dar 1. 1 por 2 es 1 por 1, 1. 1 por 1.000.000, 1 por 1 por 1, 1.000.000 de veces, siempre me da 1. Así que el 1 tiene exponente que es el que se necesita. Y su resultado siempre va a ser 1. En las propiedades, son 7 grandes propiedades que la podemos agrupar de dos formas. La primera gran propiedad, bases iguales, exponentes distintos. Si las bases son iguales y se está multiplicando, se conserva la base y los exponentes se suman. Si se está dividiendo, las bases se conservan y los exponentes se restan. Por ejemplo, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4 tienen la misma base en multiplicación, se conserva la base y los exponentes se suman. 3 más 4, 7. Entonces me queda 2 elevado a 7. En cambio, si tengo una división o una fracción, por ejemplo, 3 elevado a 5 dividido 3 elevado a 2, se conserva la base, que es 3, y los exponentes se van a restar. 5 menos 2 es 3, y ahí me queda 3 elevado a 3. Segunda gran propiedad, bases distintas, exponentes iguales. Si se está multiplicando y las bases son distintas y esta vez los exponentes son iguales, yo conservo el exponente y las bases se multiplican. Por ejemplo, 3 elevado a 2 multiplicado 2 elevado a 2. Se conserva la base que es 2. Se conserva el exponente que es 2 y las bases se multiplican. 3 por 2, 6. Y se conserva el exponente que en este caso es 2, 6 elevado a 2. Si se está dividiendo o en una fracción y se tienen bases distintas, exponentes iguales, se dividen las bases y se conserva el exponente. 9 elevado a 3 dividido 3 elevado a 3. Se conserva el exponente que es 3 y se divide las bases. 9 dividido en 3 es 3 y me queda 3 elevado a 3. La otra gran propiedad que se puede actuar sola es potencia de una potencia. Si yo tengo una potencia que se eleva a otra potencia, yo lo único que voy a hacer es conservar la base y multiplicar. Por ejemplo acá, 3 elevado a 2 y todo eso elevado a 3, conservo la base que es 3 y los exponentes se multiplican. 2 por 3 son 6. Luego,
la última gran propiedad que corresponde a la propiedad 6 y 7 es cuando tengo una potencia de exponentes negativos. Cuando tengo una potencia de exponentes negativos, si es una fracción, como el último caso, automáticamente yo lo que hago es invertir la fracción y el signo del exponente cambia. Por ejemplo, 2 tercios elevado a menos 2 queda al revés. El 3 pasa arriba, el 2 pasa abajo y el signo del exponente cambia de menos 2 a 2 positivo. Y al revés, si yo quiero cambiarle el signo del exponente a negativo, invierto la fracción y el signo del exponente cambia. Ahora, si tengo un número entero elevado a un exponente negativo, yo lo que voy a hacer es quedar como 1 partido el número entero y ahí es donde le cambio el signo al exponente. Entonces 2 elevado a menos 3 es lo mismo que 1 partido en 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 8, por eso me queda 1 octavo. Esas son las propiedades de potencia. Como les decía, se pueden agrupar en 4 grandes propiedades. Bases iguales, exponentes distintos, en multiplicación y en división. Bases distintas, exponentes iguales, para multiplicación y división. Potencia de una potencia y finalmente exponentes negativos. Ahora, ¿qué son las raíces? Lo que en realidad la raíz es una potencia donde el exponente es una fracción. Eso es una raíz. Vamos a insistir, es una potencia donde el exponente es una fracción. Por lo cual, todas las propiedades de raíces yo puedo aplicar tranquilamente cualquiera de las propiedades de potencia. Por eso es súper importante cuando uno recuerda raíces es saber y manejarse las propiedades de potencia. Porque esas me van a apoyar y me van a servir si es que a mí se me llega a olvidar alguna propiedad de raíz. Por ejemplo, raíz de 4. Yo lo que estoy preguntándome es, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 2? Perdón, al revés. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 4? El único número multiplicado por sí mismo que me da 4 es el 2. 2 por 2, 4. Por eso el resultado de la raíz de 4 es 2. En el caso de la raíz de 9, tengo que pensar, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 9? El único posible es 3. ¿Por qué yo digo todo en estos dos casos? ¿Qué número multiplicado por sí mismo? Hay que acordarse una definición básica de raíz. Es el número que está acá adelante, que no aparece, se llama índice. Y ese índice es el que me indica por cuánto tengo que buscar. Si no aparece nada, es un 2. Por eso estoy buscando un número multiplicado por sí mismo, que por eso es 2 elevado a 2. En cambio, si acá me aparece un índice 3, yo lo que estoy buscando es qué número multiplicado 3 veces por sí mismo me da menos 8. Y ahí estamos jugando con el menos 2 por menos 2 por menos 2. O también conocido como menos 2 elevado a 3. Y eso me da menos 8. Por eso la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Entonces aquí, ¿qué tenemos que tener presentes? Si no me aparece ningún índice, en la raíz va un índice 2. Primera cosa. Segunda cosa, cuando se obtiene la raíz de un número de índice par, recordemos que los pares son los que se dividen por 2 en forma automática. Este número debe ser mayor o igual a 0. Esa es una condición básica de toda raíz. Que adentro tiene que ser mayor o igual que a 0. De lo contrario, ese número no pertenece a los reales, pertenece a un conjunto que se llaman complejos. Y tercera cosa, una raíz de índice impar
puede tener una solución tanto positiva como negativa, pero solamente las raíces de índice impar. Las raíces de índice par solamente son positivas o cero mayores que o positivas. En el sistema educacional chileno, muchas veces se habla del concepto de radical y de raíz como si fueran lo mismo. Hay una diferencia súper sutil entre lo que es un radical y lo que es una raíz. La raíz se aplica cuando yo necesito saber todos los valores que me cumplan la condición. Por ejemplo, todos los valores que me cumplan, que me dé 4 al multiplicarse por sí mismo. Entonces, ahí puedo tener 2 por 2, o también puedo tener menos 2 por menos 2, porque menos 2 por menos 2 me da 4. En cambio, el radical solo cuenta el valor en positivo. ¿Dónde se utiliza el concepto de raíz? ¿Dónde se utiliza el concepto de radical? El concepto de raíz se utiliza cuando nosotros trabajamos con ecuaciones. En una ecuación, cuando queremos saber cuánto vale la incógnita, la x, necesitamos saber todos los valores que sirvan en ese caso. Por eso ahí me sirve el menos 2 y el 2. En cambio, si yo quiero saber solo el valor, conste lo que digo, solo el valor de algo, que este concepto se utiliza mucho en física, porque en la física se trabajan con medidas con distancia que por lo general me interesa solo el valor en positivo, porque uno no dice avancé menos 2 metros, siempre habla en valor en positivo, avancé 2 metros. Entonces, de ese tipo de conceptos se utiliza el radical. Pero que entiendan, por favor, que radical y raíz son dos conceptos parecidos pero distintos, no son sinónimos. Pero eso que lo sepan no significa que en la aplicación, como le acabo de decir, en el sistema educacional chileno se toma como sinónimos. Pero si usted va al extranjero y encuentra un ejercicio de radical, y el radical solo le están pidiendo el valor en positivo. Que quede bien claro eso. Las propiedades de raíces son las siguientes. Si tengo igual índice de dos raíces, yo conservo la raíz y los valores que están adentro de la raíz se multiplican. Por ejemplo, raíz de 2 por raíz de 3, se conserva la raíz, se multiplican las bases. 2 por 3, 6. Si estoy dividiendo y tengo igual índice, conservo la raíz con el índice y voy a dividir los valores adentro de la raíz. Por ejemplo, raíz cúbica de 4 partido raíz cúbica de 3. Conservo la raíz cúbica y adentro me queda 4 partido en 3. Los valores se están dividiendo. Otra propiedad de raíces dice que si yo estoy sacando la raíz de una raíz, yo lo que voy a hacer es lo que está dentro de la raíz lo dejo tal cual y los índices de las raíces se van a multiplicar. Por ejemplo, raíz cuarta de raíz quinta de 2. Lo que está dentro lo dejo igual y las raíces, los índices de las raíces se van a multiplicar. 4 por 5, 20. Y me queda raíz 20ava de 2. Se multiplicaron los índices y lo que está dentro se deja tal cual. Si tengo un número afuera de una raíz y quiero que me quede la expresión solo en forma de raíz, yo lo que voy a hacer es que ese número que está afuera va a entrar a la raíz, pero al entrar a la raíz yo voy a colocar, lo voy a elevar al valor del índice. En español, tengo 2 raíz cúbica de 5. Yo quiero que el 2 quede dentro de la raíz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mantengo la raíz cúbica, mantengo el 5, pero ese 2 va a entrar elevado al valor del exponente, del índice, que es 3. Por eso me quedan 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, si yo lo resuelvo, es 8. 8 por 5, 40. Esta propiedad se utiliza mucho al revés. ¿De qué forma? Si yo quiero sacar un número hacia afuera, para sacar el número hacia afuera tengo que pensar un número
con el mismo valor del índice como una potencia multiplicado por algo. En este caso sería 2 elevado a 3 multiplicado por 5. Es lo mismo que 40. Como índice y exponente son iguales, este 2 que está dentro de la raíz sale hacia afuera, ¿qué cosa haciendo? Multiplicando. Y por eso raíz cúbica de 40 es lo mismo que 2 raíz cúbica de 5. La número 5, más que una propiedad, es la definición de la raíz. Que si yo tengo una potencia, donde tengo una fracción, donde tengo un numerador que es la parte de arriba y un denominador es la parte de abajo, yo lo puedo expresar como la raíz. Lo que está abajo de la fracción corresponde al índice y lo que está arriba corresponde al exponente. Y de ahí, por supuesto, puedo usar propiedades de potencia y lo que ya hemos visto de raíces. Me queda raíz cúbica de 3 elevado a 2. ¿Puedo resolver el 3 elevado a 2? Por supuesto. 3 elevado a 2 es 9. Y me queda raíz cúbica de 9. También tengo la propiedad que dice que si una raíz lo elevo a una potencia, el índice se conserva y los exponentes que están adentro de la raíz se multiplican. Por ejemplo, raíz cúbica de 3 elevado a 2, todo eso elevado a 2. Conservo la raíz cúbica, conservo la base y los exponentes se van a multiplicar. 2 por 2, 4. Y me queda raíz cúbica de 3 elevado a 4. Y las últimas dos propiedades, no por eso menos importante, dicen que si yo tengo una raíz, yo la puedo amplificar o simplificar. La única condición es que si yo amplifico, yo tengo que multiplicar por el mismo número índice y exponente. Y si simplifico, yo lo que tengo que hacer es dividir por el mismo número índice y exponente. Por ejemplo, raíz cuarta de 2. Perdón, raíz de 2. Si yo quiero que la raíz me quede con índice 4, tengo que pensar el 2, porque como no aparece nada, es un índice 2. ¿Cómo lo transformo en un 4? Multiplicando por 2. Entonces multiplico por 2 tanto índice como exponente. 2 por 2, 4. Me queda índice 4. 1 por 2, porque recuerden que acá, si no me sale un exponente, es exponente 1. 1 por 2, 2. Y me queda raíz cuarta de 2 elevado a 2. De la misma forma, si yo quiero una raíz achicarla, simplificarla, raíz sexta de 5 elevado a 4, tengo que dividir por el mismo número. Si la raíz sexta yo lo quiero dejar como una raíz cúbica, la única forma es dividiendo por 2. Entonces me queda 6 dividido en 2 es 3. 4 dividido en 2 es 2. Y ahí me queda raíz cúbica de 5 elevado a 2. Finalmente, el logaritmo es la potencia, solo que esta vez yo no sé cuánto es el exponente y eso es lo que quiero sacar. Las propiedades del logaritmo me dicen lo siguiente. Entendamos que el logaritmo, antes de eso, está compuesto de tres partes. El resultado, el argumento, que es el valor que está dentro del logaritmo, y la base. Si yo esto de acá, que está como i, x y a, lo transformo en potencia, me queda que el argumento es el resultado de una potencia, la base es la base de la potencia y el resultado del logaritmo es el exponente de esa potencia. Entonces, si yo tengo argumento y bases iguales, automáticamente es 1. Si lo veo como potencia, la pregunta es 5 elevado a ¿cuánto? Me da 5. Y la única respuesta es 1. 5 elevado a 1 me da 5. Por eso cuando las bases y argumentos son iguales, su resultado es 1. Si el argumento es 1 y la base da lo mismo cual sea la base, su resultado automáticamente es 0. Porque hay que pensar,
como dice en el ejemplo, dice logaritmo de 1 de base de 95. La pregunta es, 95 elevado a ¿cuánto me da 1? Como ya habíamos visto en propiedades de potencia, todo número elevado a 0 es 1. Por eso, cuando el argumento automáticamente es 1, su resultado es 0, sin importar qué base utilicemos. Tercera propiedad del logaritmo dice que si adentro del argumento tengo dos valores que se están multiplicando, yo lo puedo separar como dos logaritmos que se están sumando, pero manteniendo la base. Por ejemplo acá, logaritmo de 15 con base 5. Yo sé que 15 es 3 por 5. Entonces yo lo puedo separar como logaritmo de 3 con base 5 más logaritmo de 5 con base 5. Si al multiplicar adentro del argumento se me transforma en una suma, al dividir o tenerlo en una fracción, se me va a transformar en una resta. Por ejemplo, logaritmo de 7 con base 2, logaritmo de 7 medios con base 3. 7 medios, recordemos que una fracción es una división. Entonces me queda logaritmo de 7 con base 3 menos logaritmo de 2 con base 3. Quinta propiedad, que si en el argumento tengo una potencia, yo simplemente lo que voy a hacer es que el valor que está como exponente pasa adelante. Por ejemplo, logaritmo de 9 con base 2. 9, por propiedad de potencia, es 3 elevado a 2. Porque 9 es 3 por 3. Este 2, que está como exponente, pasa adelante del logaritmo y me queda 2 logaritmo de 3 con base 2. Entonces repito, el exponente de la potencia, que en este caso es 3, pasó adelante. Si tengo una raíz, como ya habíamos visto por definición de raíz, una raíz es una fracción, donde el numerador es el exponente y el denominador es el índice. Entonces si yo tengo raíz quinta de 6, donde la raíz quinta es el argumento, raíz quinta es lo mismo que 5 elevado a un tercio. Y como vimos con la propiedad anterior, el un tercio, como ahora es un exponente, pasa delante de la fracción. Para no confundirse con lo anterior, lo que les sale más fácil de entender es, si en el argumento tengo una raíz, yo lo que voy a hacer es que me va a quedar siempre 1 partido por el índice de esa raíz. Entonces, este 3 del índice de la raíz pasó adelante como un tercio. Y si hubiera sido, no sé, índice 8, un octavo del logaritmo y desaparece la raíz. 5 partido 5 con base 6. Finalmente, la última propiedad del logaritmo dice, y se llama cambio de base. Se refiere que cuando yo necesito tener una base nueva, yo lo que voy a hacer es dividir el logaritmo en dos logaritmos que se van a estar dividiendo y van a tener la nueva base. Por ejemplo, logaritmo de 3 con base 8, si yo necesito trabajar en vez de un logaritmo con base 8, con base 2, yo lo puedo transformar en logaritmo de 3 con base 2. Fíjense que el argumento se mantuvo y coloqué la nueva base que yo decidí, que es 2, partido. La base pasa a ser argumento, logaritmo de 8, y coloco la nueva base, que es 2. Y esas serían las propiedades, un resumen muy resumido de las propiedades de potencia, de raíces y de logaritmo.